La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Parentela Pedagógica. Hoy abrimos un espacio de diálogo y reflexión sobre las dinámicas familiares, configuraciones y desafíos que enfrentan las familias con miembros con discapacidad. En esta misión dejaremos atrás los mitos y suposiciones para adentrarnos en realidades concretas. A través de la búsqueda documental realizada y el diálogo con nuestros invitados, descubriremos cómo las familias construyen redes de apoyo, impulsan la autonomía y redefinen el significado de inclusión. Para iniciar nuestro programa, saludemos a las personas que se encuentran conmigo en cabina. Saludemos a Steve Rodríguez, integrante del Semillero y estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola, Steve. Bueno, un caluroso saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Gracias, Melissa, por abrir esta emisión. Te cuento que la temática que abordaremos hoy resulta muy cercana a mi proceso formativo en la universidad, por lo que me siento muy emocionado de hacer parte de este ejercicio y aprender cada vez más de las oportunidades que nos brinda el hacer parte de este semillero de investigación, familia y escuela. Aprovechemos entonces para saludar a una de las maestras y codirectoras del programa que hacen posible que este semillero y Parentela Pedagógica se consoliden como una comunidad de aprendizaje alrededor de la articulación entre familia y escuela. Bienvenida, profe Paula. Chicos, qué grandioso volver a encontrarnos y abordar esta temática que ha sido de gran interés para los integrantes de nuestro semillero. Les cuento que en este espacio, que ha sido apoyado además por estas indagaciones que han realizado estudiantes de la asignatura Familia, Discapacidad y Educación, que acompaña actualmente en la licenciatura en Educación Especial, hemos realizado un trabajo muy bonito recogiendo las percepciones de las familias, de los docentes en formación y maestros respecto a este tema, no solamente vinculándolo con la discapacidad, sino con sus propias familias. Vamos a iniciar con 2 preguntas que han sido relevantes para este proceso. Y la primera es: ¿cómo influye la estructura familiar en la calidad de vida de las personas con discapacidad? Y la segunda, ¿qué estrategias han demostrado ser efectivas en la familia para fortalecer la convivencia y la autonomía de las personas con discapacidad? En ese sentido, vamos a iniciar con algunas reflexiones basadas en algunos estudios claves y relatos que nos compartirán el día de hoy. Bueno, así que invitamos a nuestra audiencia a que no se pierdan este programa. Quédense con nosotros, participen, envíennos sus opiniones por nuestras redes sociales y juntos realicemos de esta emisión una interacción transformadora. Comencemos sin más preámbulos con nuestra primera sección, Cuando el río suena, sabiduría lleva. Y qué mejor manera que iniciar con esta canción, Ritualitos, de Marta Gómez. Musiquita que se me sale del alma, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Cuando el río suena, sabiduría lleva. Recuerden que en esta sección presentamos el producto de las investigaciones realizadas por los integrantes del semillero de una manera condensada. Hoy, como ya les contamos, estamos abordando las configuraciones y desafíos que enfrentan las familias de personas con discapacidad en el ámbito educativo. Así que en primer lugar, quiero traer a un autor muy significativo que ha realizado investigaciones sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad. Él es Miguel Ángel Verdugo y uno de los factores determinantes que él menciona para garantizar dicha calidad de vida es el apoyo y la visión que tienen las familias con respecto a los sujetos con discapacidad. A partir de las investigaciones de Miguel Ángel Verdugo sobre la calidad de vida de las familias de personas con discapacidad, se observa una aproximación coherente que invita a repensar la experiencia de la discapacidad en términos de un fenómeno sistemático.
El autor nos demuestra que la calidad de vida familiar trasciende la simple evaluación de recursos económicos o servicios de salud, abarcando dimensiones emocionales, sociales y relacionales, que interactúan en un entramado complejo. Para el ámbito educativo, este enfoque representa una oportunidad para que nosotros los educadores adoptemos prácticas inclusivas que vayan más allá de la enseñanza tradicional, considerando la familia como un elemento activo y fundamental en la construcción del aprendizaje y el desarrollo integral del individuo. Bueno, desde una perspectiva didáctica, el análisis de Verdugo resalta esa importancia de integrar metodologías participativas y colaborativas en los procesos educativos que involucran a familias de personas con discapacidad. Es importante también como la flexibilidad y la adaptación a las necesidades específicas de cada familia. Estas se convierten entonces como en esos pilares esenciales para diseñar estrategias pedagógicas que nos permitan como fortalecer tanto la autonomía de la persona con discapacidad como la cohesión intrafamiliar. Además también podemos concluir que este autor nos invita a esa reflexión sobre el papel del docente como mediador y facilitador en la articulación de redes de apoyo y además en la comunicación entre la escuela y la familia, configurando un escenario propicio para el desarrollo de entornos educativos capaces de responder a la diversidad con empatía, eficacia y sobre todo con compromiso genuino con la inclusión. También podemos decir que este enfoque de Félix Peralta López y Israel Arellano Torres pues nos proponen como la intervención centrada en la familia con una estrategia para fortalecer la autodeterminación de las personas con discapacidad y además de sus integrantes. Exacto, Steve. Ellas enfatizan que las familias no solo enfrentan desafíos, sino que también desarrollan fortalezas únicas. Desde esta perspectiva se propone que la educación inclusiva no debe limitarse al apoyo de la persona con discapacidad, sino que debe abordar el entramado familiar en su totalidad, potenciando estrategias participativas y colaborativas que permitan identificar y fortalecer sus competencias y recursos. Esta investigación resalta la importancia de construir puentes entre educadores y familias, promoviendo una evaluación conjunta de fortalezas y desafíos que conduzcan a prácticas pedagógicas innovadoras, orientadas a transformar las experiencias de carga en oportunidades de crecimiento colectivo. Este enfoque, al igual que el anterior, invita a repensar los métodos tradicionales de enseñanza, proponiendo estrategias flexibles que fomenten la resiliencia, la percepción del control y la autonomía de cada uno de sus miembros. Es así como podríamos concluir que la colaboración entre escuela y familias es clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y ahora te pregunto, Steve, desde tu experiencia, ¿qué factores influyen en la dinámica familiar cuando hay un miembro con discapacidad? Bueno, desde mis prácticas, Melissa, te puedo decir que hay una multiplicidad de factores y de manera como a diferentes en cada núcleo familiar, ¿no? Por eso creo que esta pregunta será muy importante abordarla desde la experiencia de nuestro maestro invitado en nuestra próxima sesión, hablando del Rey de Roma y el maestro invitado que se asoma. Pero antes, ambientaremos nuestro programa con la canción llamada Maquerule de Chocó. Maquerule amasa el pan y lo vende de contado. Maquerule ya no quiere que su pan sea figado. Póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano. Hablando del Rey de Roma y el maestro que se asoma. Esta sección ha sido un aporte importante en las 5 temporadas de nuestro programa, ya que nos ha permitido dialogar con expertos en la temática que hemos presentado en cada una de las emisiones. Así que sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a un profesor a quien le tenemos muchísimo cariño aquí en nuestra casa, profesor Freddy Daniel Luque. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La primera vez que comparto en una experiencia como esta, en un programa como este, y es un gusto poder acompañarlos. Muchas gracias, profesor Freddy. Bueno, para iniciar también vamos a saludar a nuestra intérprete que nos está acompañando, Paula. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, un gusto acompañarlos. Bueno, vamos entonces a comenzar.
Profe Freddy, yo te conozco hace muchos años y si tuviese que presentarte, no solamente hablaría como del profesor, maestro de diseño tecnológico, muy estudiado, lleno de conocimientos, pero también de un corazón igual de inmenso que él. Pero me gustaría, profe, que te presentaras, que nos cuentes un poquito de ti. Soy una persona sorda. Bien, sí, soy una persona sorda, bilingüe. Soy graduado de la Universidad Pedagógica y también tengo una maestría en gestión de educación. Soy padre de 2 hijos, los 2 son oyentes y mi esposa, que es una persona sorda. Pues ese es mi círculo familiar. Ahora pues trabajo en un colegio para niños sordos, con niños sordos. Es el Colegio Isabel II y ya. Bueno, profe, te quedas muy corto con esa presentación porque eres demasiado bueno, inteligente. Pero nos encanta saber que estás aquí con nosotros y queremos hacerte unas preguntas desde tu experiencia como hijo, como hermano, pero también como papá. Y la primera pregunta es, ¿cuáles fueron esos desafíos que tú enfrentaste, que ha enfrentado tu familia? O sea, pensémonos como desde que tú eras niño, cuando tú estabas como en ese proceso de ir avanzando, de que estuviste en el colegio, en la universidad y demás. ¿Cuáles fueron esos desafíos que vivió tu familia, también como en ese proceso de acompañamiento que tuvo contigo? Y bueno, ¿y cómo ha sido ahora de ser papá? ¿Cuáles han sido esos retos o también esos logros bonitos que te has encontrado en el camino desde el ámbito educativo? Bueno, mis padres son sordos. Mi papá y mi mamá son personas sordas. Supuestamente yo nací siendo una persona oyente. Sin embargo, a los 4 años sufrí meningitis y otitis y pues a causa de eso perdí la audición totalmente. Mi abuela y mi abuela se separaron cuando yo estaba pequeño, pues por un tema de quién se va a hacer responsable de mí. Mi abuelo no quería porque yo era una persona sorda, entonces me dejaron a cargo de mi abuela. Ella era enfermera y la familia en general por parte de mi madre, o sea, mi familia materna, todos trabajaban en el sector de la salud. Entonces, digamos que me dejaron con ellos y todo el tiempo me estaban obligando a oralizar, tenía que aprender palabras. Mi mamá es una persona oralizada y ella trabajaba en el colegio La Sabiduría, entonces siempre me estuvieron insistiendo para que yo oralizara. A los 4 años, como les mencionaba, pues perdí la audición. A los 5 años me realizaron 2 cirugías en los oídos para que pudiera escuchar. Sin embargo, pues no fue así, no. La comunicación en mi familia pues era por medio de lengua de señas. A los 7 años me realizaron unas cirugías en la boca, en el paladar. Ahí pues mi abuela decidió que yo debía empezar a oralizar y me metieron a un colegio para oyentes. Estando pues allí toda mi primaria la cursé en ese colegio. Por las mañanas asistía al colegio, pero la verdad no entendía absolutamente nada. Lo único que hacía era copiarme de lo que escribían mis compañeros. Eso era el ejercicio que hacía. Y en las tardes iba a terapia de lenguaje, que era un poco complicado. Me hacían algunas terapias que eran incómodas. Entonces estaba todo el día en ese proceso, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Por ejemplo, en la mañana asistía al colegio normal, estaba en el colegio para oyentes. A la 1 se iban mis compañeros y yo me quedaba con el profesor y él empezaba a realizarme la terapia. Y también en escritura, la terapia del lenguaje y a explicarme también. Y en la terapia, a veces 2 veces por semana o 3 veces por semana, me ponían un lápiz en la boca o me ponían a soplar algunas velas. Eso hacía parte de la terapia. Y a tocarme, a sentir cómo sonaba, cómo hacía ciertos sonidos. También otra terapia que me hacían era que me ponían las tapas de la Coca-Cola, de las botellas de Coca-Cola, y me arrodillaban encima de las tapas y me ponían a leer. Entonces eran unas actividades bastante incómodas para mí, aparte que era todo el día y tenía que estar todos los días en ese proceso. Cuando estaba en 5º de primaria, ya yo me cansé, me aburrí de todo esto, entonces me escapé. Tomé la decisión de escaparme y me fui para donde mi padrino y me quejé y yo le dije: no quiero más, por favor. Mi padrino llamó a mi mamá,
a mi abuela, estuvieron hablando, no sé la verdad que estaban hablando, tomaron decisiones y me cambiaron de colegio. Me metieron a un colegio distrital y fue peor, no me gustó para nada. Y nuevamente me pasaron al mismo colegio en el que estaba antes, que pues era un colegio privado. Ya digamos como que yo dije, no, pues ya me tocó aguantarme aquí, hasta quinto de primario. En sexto estaba en un colegio distrital. Sí, en sexto me metieron a un colegio distrital. Cuando entré, pues lo mismo. Tenía que estar en el mismo proceso de ver, copiar, pero no entendía nada. Además que como yo siempre he sido una persona grande, alto, no me dejaban sentar al frente. Siempre me sentaban a la última silla. Entonces era peor, yo no entendía absolutamente nada. Yo veía que el profesor escribía, no me miraba, entonces tampoco tenía la manera de leerle los labios. Entonces lo único que yo hacía era copiar lo que estaban escribiendo mis compañeros. A veces me regañaban, ay, pero ¿por qué no está mirando? ¿Por qué no está mirando al profesor? Pero pues yo era copiando. En sexto, en el mismo grado, me hicieron un proceso fue un proceso dentro de mi familia para poder comprarme unos audífonos y no me gustaron. No me gustó. Fue muy incómodo. Yo veía que mis compañeros, ellos estaban cierto día jugando con agua y yo tuve una grandiosa idea de ponerme en medio del juego para que me mojaran los audífonos y se dañaran y pues decirle a mi abuela, no, lo siento, estaban jugando. Mi abuela me pegó, se puso súper enojada porque pues obviamente habían sido costosos y me habían dañado los audífonos, pero a mí no me gustaba usarlos. Entonces, después no me siguieron llevando a terapias y yo dije, ¿pero por qué? Tan extraño, ya me quedaba solamente todos los días en la casa después del colegio y así transcurrió un tiempo, hasta fin de año, hasta diciembre. Mi abuela cierto día vio que yo había perdido todas las materias, perdí biología, matemáticas, sociales, todas las materias estaban perdidas y yo como no sabía qué decirle, pues había perdido todas las materias. Mi abuela fue donde cada uno de los profesores, mire, lo que pasa es que él es sordo, por favor, pobrecito. Entonces, todos los profesores, ok, lo pasamos, nosotros lo ayudamos. Y así fue que pasé a séptimo. En la mañana lo mismo, asistí al colegio, pero en la tarde llegó a mi casa cierto día un cura y pues yo como que, ¿para qué viene esta persona? Mi abuela lo que había hecho es que pues explicarle que yo había tenido algunos problemas en el colegio. El cura le decía que él me iba a ayudar y me iba a explicar todo lo que las materias y los contenidos que yo estaba viendo en el colegio, pero lo que él empezó a hacer fue hablarme en lengua de señas o empezar a darme la lengua de señas por primera vez. Y yo le dije, pero sí puedo hacer lengua de señas, mi abuela me tiene prohibido. Y el cura, no, vamos a hacerlo aquí calladitos, nosotros dos, y empezó a enseñarme y a explicarme la lengua de señas. Me fue súper bien, séptimo lo pasé súper bien, aprendí un montón, y en octavo, pues desgraciadamente el cura tuvo que irse y perdí el año, perdí el octavo, me tocó repetirlo, y la segunda vez que lo pasé raspando. Noveno lo pasé, décimo lo perdí. Me tocó repetir décimo y ya pues en 11 me gradué. Ya el tema con mi familia fue muy complicado porque ellos no querían que yo aprendiera la lengua de señas. Entonces siempre me decían, está prohibida que tenga contacto con comunidad sorda, tiene que oralizar, y me obligaban a mantenerme con la comunidad de los oyentes y a usar la lengua de señas. Entonces yo a veces me escapaba a tener contacto con personas oyentes y volvía a la casa y oralizaba. Fue todo un proceso que fue muy difícil para mí. Bueno, profe, creo que alcanzamos a responder otra pregunta, es decir, que vamos a tener una segunda parte. Profesor Freddy está comprometido porque por los tiempos no tenemos tanto tiempo para poder seguir conversando. Pero con respecto a lo que tú mencionas, profe, ¿en qué momento cambió la perspectiva de tu familia y también tú cómo fuiste construyendo la tuya, ¿no? Porque escuchándote, tú nos mencionas, bueno, la familia quería que tú oralizaras, pues claro, también por una situación de allí, el contexto y todas las situaciones que seguramente ellos también antes tuvieron que vivir, pero tú en qué momento dijiste, oye, esto puede ser diferente y si yo construyo una familia, quiero que sea de esta manera. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, pues actualmente pues yo tengo mi esposa, tengo 2 hijos, los 2 son oyentes. Cuando nacieron,
yo la verdad dije, pues son oyentes y yo soy una persona sorda. No quería que pasaran por lo mismo que pasé yo, que siendo mi familia mi familia oyente y yo sordo, ahora mis hijos oyentes y yo sordo, entonces como que me enfrenté a exactamente la misma situación. En el momento de la crianza, pues fue un poco complicado porque nosotros con mi esposa todo el tiempo hablamos en lengua de señas y esa es la comunicación hasta los 5 años que manejamos dentro de la casa. Entonces ellos adquirieron, o mi hijo mayor principalmente, adquirieron fue la lengua de señas como primera lengua. Cuando nos fuimos a vivir a Tunja, ahí fue que empezó lo complicado. Porque yo fui a un colegio y yo soy una persona sorda, pero mi hijo es oyente y en el colegio me dijeron, no, acá no lo recibimos, tiene que llevarlo a otro colegio especializado y así. Y yo en todos lados me decían no, encontré barreras en diferentes instituciones a las que fui. Solamente encontré un colegio en el que me dijeron, ay, sí, eso no pasa nada. Entraron mis hijos a estudiar ahí y pues obviamente empezaron a conocer el mundo de los oyentes, porque en mi casa pues era un mundo completamente diferente, o el contacto que ellos tenían era con personas sordas, pero yo sabía que ellos necesitaban compartir con oyentes, conocer su cultura, compartir con sus pares, con niños que fueran oyentes. Y Santiago pues principalmente usaba la lengua de señas y es muy hábil en la lengua de señas. Entonces el profesor me dijo, no, aquí tienes que hablar. Entonces él como que empezó a tener esos conflictos, me avisaron, no, tiene problemas, tiene que llevarlo a terapia de lenguaje. Yo dije, no, eso fue un poco complicado. Yo lo llevé al médico, pero recordé lo que había vivido yo. Yo dije, no, ir al médico, otra vez terapias, todo el proceso que tuve que sufrir yo. Entonces tomé la decisión de llevar a mi hijo a un coro, a una escuela de música. Lo metí a un grupo, a un coro. Y yo les expliqué la situación. Le dije, mira, el objetivo, lo que yo quiero, no es que sea, mejor dicho, el más hábil cantante. No, yo quiero es que de pronto es el compartir con niños acá, pues que les sirva para desarrollar su lenguaje. Y pues ese fue el proceso. Yo lo escuchaba cantar, pero pues obviamente yo lo veía cantar, pero obviamente no escuchaba lo que estaba cantando. Me decían que era muy bueno. Y la verdad, hasta el momento no ha tenido problemas en el aula. Creo que eso sí le funcionó. Y en el colegio pues no ha tenido ningún inconveniente. También está en deportes. Antes, pues los dos estaban en taekwondo. Los dos, yo los inscribí a taekwondo. Y con el tiempo dijeron, no, que es que a mí me pegan, a mí no me gusta eso. Entonces los cambié. Y están en fútbol. Mi hijo está en básquetbol y mi hija está en fútbol. Pero pues no tienen ningún problema. Ellos se comparten con sus pares oyentes, saben que tienen padres sordos. Mi hijo, que es el que está en básquetbol, el profesor de mi hijo, yo le enseñé lengua de señas y nosotros dos nos comunicamos muy bien, pero él a mi hijo le habla. Y pues el profesor de fútbol sí es un poco complicado, él sí no ha tenido como esa flexibilidad para poder comunicarnos, pero en la familia compartimos muy bien, mi esposa con mi familia, bien, es un proceso que ha sido complicado, pero que en el momento está bastante bien. Profe, muchísimas gracias. Yo no quiero que te vayas sin que nos digas en un último minutico, un consejo para los profesores que trabajan con personas sordas, que se encuentran también familias en donde al interior hay una persona con discapacidad. ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué sería para ti muy importante que lo tengamos en cuenta? ¿Aprendan lengua de señas? No. Es importante conocer y respetar la primera lengua de los niños, ¿no? Conocer sus habilidades, saber que no es igual o que las condiciones para todos no son las mismas. Entonces sí, conocer de pronto la primera lengua o cuál es la manera de comunicarse de los niños y pues enfocarse en ella. Y segundo, desarrollar sus habilidades.
de pronto mantener la motivación, los estímulos, saber que los estudiantes hoy en día son muy diversos, entonces es importante conocer y poder acercarse a cada una de las situaciones y de los casos y conocer de pronto el contexto familiar, saber qué está pasando dentro de la casa, dentro de su familia, afianzar esos lazos de pronto entre docente y familia para poder conocer y caracterizar de manera más eficiente a los estudiantes y por supuesto esto va a aportar en su proceso académico y de formación. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Profe, muchas gracias. Creo que nos llevamos tu consejo, no solamente para nuestro espacio de parentela, sino también para nuestra formación y ese proceso que tenemos todos los días como maestros y maestras. Y esperamos, estamos seguras, de que vas a volver a Parentela Pedagógica porque queremos escucharte más desde tus vivencias y también desde tu experiencia como maestro, que pues también es otro lugar muy importante que seguramente nos va a aportar en este espacio tan enriquecedor que es familia y escuela. Te agradezco mucho, profe, siempre bienvenido y muchas gracias a Paula, nuestra intérprete, por acompañar. Muchísimas gracias a ustedes. Venga, le cuento, mijo. Bueno, regresamos con nuestra sección Venga, le cuento, mijo, un espacio donde recogeremos las voces de personas que nos hablan desde sus experiencias y desde sus saberes también construidos en la cotidianidad. En esta oportunidad tendremos algunas entrevistas realizadas por los estudiantes de la profesora Paula, donde algunas familias nos comparten su visión sobre la crianza, un aspecto que sin duda completa nuestra temática del día de hoy. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de nuestra familia? Pues es que tengo hartos, tengo muchos, pero uno que me llega mucho a la mente y al corazón, pues esas navidades donde nos reuníamos y yo les iba a dar los regalitos. Y se ponían felices, les veía felices cuando les estaba dando a cada uno su regalo de Navidad. Me daba cuenta siempre que para ellos, para un niño no es importante una muda de ropa. Me daba cuenta era que si yo llegaba con un balón o con una muñeca, la felicidad tan inmensa de mis niños salir corriendo a jugar. Una vez les regalé a mis hermanitos, a mi hijo, les regalé un balón de fútbol y estaban re felices, hicieron la fila para recibir el regalo. Y a las niñas les regalé unos cochecitos porque ya tenían muñequitas, entonces les regalé unos coches. Y resulta que estos chinos sinvergüenza se salieron para una calle que había al frente de la casa y montaron a las niñas en los coches y comenzaron para arriba y para abajo. Como eran mi hijo y mis dos hermanos y las niñas eran 3 niñas, entonces cada uno cogió un coche y las montó y para arriba y para abajo todos. Ese es un recuerdo bonito porque ese día mi hermanito me dijo que él también tenía un regalo para mí. Creo que es el recuerdo más bonito que tengo de un regalo que yo haya recibido. Y fue que mi hermanito me llevó una cajita de bórgamas y envuelta, amarrada con una cabulla. Y me dijo, hermanita, yo también le tengo un regalo. Espéreme, ya se lo traigo. Yo, bueno, mi amor. Y cuando me dio, y ese día no teníamos luz en la casa, eso fue un 24. Y me dijo, hermanita, mire, se lo destapo. Yo, bueno, destápemelo, mi amor. Y lo destapó y sacó un oso que estaba sucio y sin ojos. Y me dijo, mire, hermanita, está sucio, pero su merced lo puede lavar y le pone los ojitos. Bueno, y yo, sí, mi amor. Mi hermanito tenía 5 años en ese tiempo. Yo guardé ese oso hasta que una vez se me perdió y lloré porque no era el valor del oso, era lo que significaba para mí. Cada vez que hablo de eso, mi hermanito me dice, ay, no cuente eso que a él le da pena. Él ya es un hombre con hogar y todo, pero a él le da pena. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de nuestra familia? El nacimiento, yo creo, de ustedes. El nacimiento es una época maravillosa, hermosa. Sí. Y bueno, ¿qué consejo nos darías y qué guardarías para que nosotras viéramos en el tiempo? ¿Qué consejo? Pues el consejo es que siempre se orienten de acuerdo a las enseñanzas que han recibido y al ejemplo que han recibido en la casa en el hogar. Que no se desvíen de ninguna manera por las
¿cómo te dijera yo? Como por los caminos más fáciles, porque eso nos lleva a cometer muchos errores. Simplemente siempre hay que buscar crecer en todos los campos y tener conocimientos en lo que vamos a emprender para poder llegar a las metas. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Algo que también queremos recordar a nuestra audiencia, y muy acorde al tema de hoy, es la investigación doctoral de nuestra colega y colíder del Grupo de Investigación Familia y Escuela, la maestra Dora Manjarrés, a quien estuvimos acompañando en la Feria del Libro en el lanzamiento de su libro titulado Estilos Educativos Parentales y Discapacidad, influencias en la construcción de un proyecto de vida autónomo. Para las personas que deseen profundizar en las dinámicas familiares de personas con discapacidad y su influencia en los contextos educativos, los invitamos a leerlo, no se lo pueden perder. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta travesía pedagógica. Cada idea compartida, cada reflexión y aporte en nuestra comunidad ha sido el motor de este espacio. Gracias por ser parte de nuestra parentela pedagógica. Agradecemos también al equipo de la Pedagógica Radio, quienes hacen posible que estemos compartiendo estos temas de interés. En Control Master, María Enríquez, Producción Sonora, Yolanda Barrantes y Diana Torres, Comunicaciones, Laura Chávez, y bajo la dirección del profesor Alejandro Sepúlveda. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde la conversación continúa. Allí podrán compartir sus experiencias, sugerencias y reflexiones en torno a la articulación entre familia y escuela. Únanse a nuestra comunidad digital y amplifiquemos nuestras voces. Este ha sido un capítulo más de Parentela Pedagógica. Estamos trabajando en nuestros temas, entrevistas y debates que seguro les encantarán. No se pierdan nuestro próximo encuentro y sigan conectados. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.